Amigos, estamos en las Termópilas y llega ese contingente de griegos muy pequeño, les repito una vez más, no eran 300, pero rondarían por el orden de 7.000, pero sí había 300 soldados espartanos, 300 espartiatas, que les repito, eran profesionales, entrenados de que nacieron, que ya todos tenían algunos muertos encima. Fíjense qué curioso, que para mandarlos en ese contingente tenían que cumplir dos condiciones. Una, que ya hubiera probado su valor en alguna batalla, y la otra, tenían que ser padres de hijos varones que estuvieran vivos. De manera de que como iban a una muerte segura, quedaba garantizada su descendencia con un hijo varón que era el que contaba. Y se apostan ahí en el desfiladero de las Termópilas, que en su sitio más estrecho tenía como 15 metros de ancho, tenía un muro que habían construido los focios, parte de las fuerzas aliadas, lo habían construido años antes, ellos refuerzan, revisan el terreno, eran militares los espartanos, dicen, no, vamos a reforzar el muro aquí, vamos a hacer esto acá. Y había un camino que se llama la ruta Anopea, que ellos sabían que por ahí los podían sorprender. Entonces Leonidas manda a 1.000 hombres a defender ese sitio. Y están ahí y se ponen a hacer lo que ellos hacían, que era gimnasia. Gimnasia es una cosa curiosa, gimnasia viene de gimnos, que significa desnudo. O sea, la gimnasia se practicaba desnudo y las olimpiadas se practicaban desnudos. Entonces, cuando llega el ejército persa y se pone enfrente, tarda 4 días en atacarlos, ya que Jerjes espera que llegue todo el ejército, que era muy grande, que tarda varios días en llegar, pero además él envía espías a que vea qué están haciendo los griegos. Y ve a aquellos tipos, miren, haciendo gimnasia desnudos, practicando cosas y además arreglándose el cabello. Entonces Jerjes tenía un asesor que se llamaba Demarato, que había sido uno de los 2 reyes de Esparta, 8 o 10 años antes, pero lo habían destituido porque encontraron que si no era hijo legítimo del rey, entonces lo sacaron. Y este señor Demarato, despechado de que le quitaron que era rey, uno de los reyes de Esparta, se fue a donde Jerjes y le servía de consejero. Entonces Jerjes le pregunta a este Demarato, chico, y estos tipos que primero son una fuerza insignificante de nuestro ejército, y encima lo que están es ahí haciendo gimnasia y arreglándose el pelo, ¿qué es esto? Entonces Demarato le dice, no los menosprecie, porque eso es lo que hacen los espartanos antes de matar o morir. Jerjes les ofrece una rendición honorable y les dice que entreguen sus armas. Y Leonidas les contesta, en griego le dice, molón la ve, que significa, ven a buscarlas. Al 4.º día, Jerjes se decide a enviar a sus primeras oleadas de gente. Y están estos espartanos en primera línea con sus escudos, sus lanzas y sus espadas. Bueno, los persas eran flecheros que lanzaban cualquier cantidad de flechas, ellos se protegían con sus escudos. Y hay un diálogo que es interesante, que mucha gente se lo atribuye a Leonidas, pero yo lo he visto atribuido a otro personaje que se llama Diógenes, que cuando le dicen, mira, estos tipos tienen miles y miles de arqueros, cuando lancen las flechas van a tapar el sol. Diógenes o Leonidas, según el caso, dice, mejor porque así peleamos a la sombra. Entonces, bueno, estos lanzan aquella cantidad de flechas, estos se protegen con los escudos, pero cuando viene la infantería, les repito, estos soldados profesionales los masacran de la manera más inmisericordia. Pues eran mucho mejores, más entrenados, más fuertes, y van matando a esas oleadas de persas. Matan a 2 oleadas ese primer día de batalla, y al final Jerjes envía a su grupo élite, que eran los inmortales, que ya les he comentado que siempre eran 10.000 y eran los mejor entrenados, pero tienen la misma suerte. Los griegos los masacran y los aniquilan. El segundo día es parecido al primero, pero vamos a estar claros que no es que los espartanos los mataban a los otros y a ellos no les pasaba nada. Ellos también tenían sus pérdidas, tenían muertos y tenían heridos. Una vez más, les digo, en ese libro les narra con detalle las heridas, que son unas cosas que no vamos a hablar aquí porque son impresionantes. Pero son esas oleadas que entonces Leonidas tiene que sustituir a los hombres que están en el frente porque se cansaban de matar, básicamente, de tanto usar la espada, blandirla, las lanzas y las cosas. Tenían que sustituirlos a la hora, a las 2 horas, por otra nueva línea y después por otra, y si no venían los aliados, a veces tendían trampas así del tipo vuelvan caras, o sea que ellos fingían que retrocedían, entonces cuando estos se confiaban, los envolvían y los masacraban. Miren, las cifras de cuántos persas muertos hubo nunca serán claras,
pero hablamos entre 10 y 20.000 y seguro que no estamos exagerando. Esta gente corría por encima de los cadáveres, una lucha encarnizada, pero un traidor, un griego, deforme según la leyenda, que se llama Efialtes, que conocía esa ruta anopea, que significa como la ruta de las cabras, que era donde Leonidas había apostado 1.000 hombres, va donde Jerjes y le dice, mira, existe esta ruta, por aquí les puedes caer por detrás. Entonces la noche del tercero a cuarto día de batalla, Jerjes envía a sus inmortales por esa ruta para que le caigan en la mañana siguiente a los griegos por detrás. Cuando llegan arriba se consiguen a los 1.000 hombres que había apostado Leonidas, pero estos no tenían el entrenamiento espartano, rápidamente se deshacen de ellos, pero algunos logran huir y le avisan a Leonidas, mira, mañana vas a tener esos inmortales por la espalda. Ellos se reúnen en consejo, entonces Leonidas dice que no, que él se queda, pero que el que se quiera ir, que se vaya. Los tespes se quedan, los de Tespia se quedan, y a los tebanos, que originalmente eran 400, también se quedan. Vamos a hablar que ya en este momento no eran 300 espartiatas, ya seguramente quedaría 100 y tantos, ya habían muerto muchos, otros estaban heridos, cojos, ciegos, quién sabe qué. Y lo mismo los tespias, que al principio eran 700, ya serían 200 o 300. Pero los demás se van. Y estos además saben que si ellos no defienden el paso, los persas tienen caballería y carros y van a perseguirlos, los van a alcanzar y los van a aniquilar a todos. Entonces era una cosa que era una mezcla entre un sacrificio y una estrategia para salvar a el resto del ejército. Es muy importante, y eso poco lo mencionan en las películas y en las cosas, que simultáneamente esta batalla, en el Cabo Artemisio, se libró los 3 días otra batalla, que era la flota, principalmente ateniense, enfrentándose a los persas, porque los persas si no hubieran envuelto mucho antes a los griegos por mar, hubieran ido, desembarcan detrás y les caen por detrás. Pero los atenienses principalmente defienden también con bravura 3 días sin que sea una victoria ni una derrota, pero no los dejan pasar. Y contribuyó a que los espartanos y el resto de los soldados pudieran mantenerse ese tiempo, esa flota griega en el Cabo de Artemisio. Entonces se van todos, se queda Leonidas con sus restos de los 300, los restos de los tespias, el resto de los tebanos, y al día siguiente, el tercer día de batalla, ya era como el séptimo que se habían apostado los dos ejércitos uno frente al otro, viene la última lucha, pero finalmente, miren, los exterminan a todos. Y a los persas se le abren las puertas de Grecia. De ahí ya pueden seguir a Corinto, pueden seguir al Peloponeso, que es donde está Esparta, pero los atenienses, con su flota, ellos se refugian en una isla que queda frente a Atenas, que se llama la isla de Salamina. Y ellos, Temístocles estaba clarísimo de que el oráculo decía que las murallas de madera eran los barcos. Entonces tienen una discusión hasta que ellos logran engañar a los persas para que los ataquen por mar, y ellos le tienden una emboscada y destruyen la flota. Los persas previamente habían destruido Atenas, habían entrado en Atenas, la habían saqueado, la habían incendiado, cosa que pagaron bien cara 150 años después, porque Alejandro Magno, cuando conquista Persia y llega a Persépolis, en venganza por lo que hicieron en Atenas, les quema la ciudad y arrasa con ella. Pero estamos en que los atenienses en Salamina derrotan a la flota persia, entonces ya Jerjes decide regresarse y deja a uno de sus generales que se llamaba Mardonio con bastantes miles de soldados para ver si él logra doblegar a los griegos. Y el año siguiente, estamos hablando ya del año 479, se da la última batalla, que ahí sí ya van todos los griegos con unas fuerzas importantes, que es la batalla de Platea, y derrotan a este general Mardonio, y se terminan estas guerras entre los griegos y persas, y ya los persas no vuelven a invadir a los griegos. Y amigos, esa era la historia que les quería contar, y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren amigos, como les dije, la costa en donde están las Termópilas se ha retirado 5 kilómetros. Ya eso no es ese desfiladero con unos precipicios, sino ya hay una playa. Ahí está este monumento que tiene esta estatua en homenaje a Leonidas. Está este otro
que es en homenaje a los Tespes, ese que murieron los 700 completicos. Y hay un poeta que se llamaba Simónides de Seo, que vivió por esa época, que él escribió como un epitafio a esta valentía de estos espartanos y de estos Tespes, que decía así: viajero, ve y dile a los espartanos que aquí yacemos en obediencia a sus leyes. En la Educando a nuestros padres, yo les quiero hacer una reflexión que tiene que ver con la solidaridad. Nosotros estamos hechos para ser solidarios los unos con los otros. Y eso fue lo que hicieron estas ciudades griegas, que se solidarizaron unos con los otros, dejaron de un lado rivalidades. Todas esas ciudades tenían rivalidades y las siguieron teniendo. Pero en este momento las dejaron de un lado y se unieron para enfrentar al enemigo común. Ese es el mensaje que les quería dar. Muchísimas gracias otra vez y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.